¿Ha oído hablar alguna vez de Stanley Hillis? Únase a nosotros para descubrir todos los fascinantes detalles sobre el ascenso, el reinado criminal y la brutal muerte de Stanley el Viejo Hillis. No querrá perderse su increíble historia. Stanley Marshall Hillis nació el 10 de septiembre de 1946 en La Haya, en un momento en que la ciudad todavía se recuperaba de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Como muchas mujeres holandesas, la madre de Stanley Marshall Hillis, Adriana Box, se enamoró de un soldado canadiense tras la guerra. Al llegar los libertadores, hubo una conexión inmediata entre ella y Stanley Marshall Hillis, padre. Él saludó desde el tanque y, pese a los tiempos difíciles, la gente de La Haya estaba eufórica. El padre de Stanley, un soldado, no pudo resistir el encanto de Adriana. Su romance fue breve, pero suficiente para que Adriana quedara embarazada de Stanley Marshall Hillis Jr. Los soldados canadienses estuvieron en La Haya un tiempo ayudando y deteniendo a miembros del NSB. Sin embargo, querían volver a casa, incluido Stanley padre. No quería dejar a Adriana, embarazada de él, por lo que le preguntó si quería irse con él a Canadá. No tardaron mucho en decidir. A Adriana le atraía la idea de comenzar una nueva vida. Pero antes de partir, empezó a dudar. ¿Por qué debía irse con él? ¿Por qué no podía quedarse en Holanda por ella y su hijo? Le dio un ultimátum: o te quedas aquí con nosotros o vuelves solo. No iremos contigo. Sin embargo, Stanley padre añoraba su tierra natal. Con lágrimas, Adriana se despidió. Sabía que como madre soltera enfrentaría un futuro incierto. Tal vez, sin querer, decidió el destino del pequeño Stan, quedándose sola tras la retirada de las tropas canadienses. Adriana tenía solo 20 años cuando nació Stanley, y ser madre joven fue difícil para ella. Afortunadamente, pudieron vivir con su padre, estricto y religioso, en un barrio modesto de La Haya. El padre de Adriana era muy estricto y religioso. Complicar la vida de Adriana y Stanley, ya que tener un hijo fuera del matrimonio no era bien visto en su comunidad. Pese a las dificultades, Stanley recibió mucho amor de su madre en sus primeros años. Era listo, pero tímido y tartamudo, lo que le hacía sentirse inseguro. Stanley extrañaba una figura paterna que le guiara. A menudo se metía en líos y le costaba hacer amigos por su torpeza social. A medida que Stanley crecía, Adriana se volvía más estricta. En la primaria, Adriana y los maestros intentaban disciplinarlo. Le colgaban una nota al cuello para informar del comportamiento diario, que solía ser malo. Stanley se sentía humillado, pues veía que otros niños no lo hacían. Se sintió traicionado por su madre y maestros, y comenzó a sentirse diferente de sus compañeros, que también empezaron a excluirlo. Cuando Stanley tenía 3 años, su madre se casó con su nuevo novio. Pronto llegaron hermanos y hermanas. La familia tenía poco dinero, y la situación se complicó con más niños. A veces, Stan se escabullía por el barrio para robar leche, gachas y yogur que el lechero dejaba en las puertas. Si lo descubrían, se metía en problemas. Una vez, un policía lo atrapó y lo llevó a casa con gran alboroto, su primer roce con la ley. En su familia ocupada, Stan no recibió la atención ni la ayuda necesarias como niño problemático. A los 10 años, las cosas en casa se complicaron y se lo llevaron. Fue a una casa de acogida, pero seguía metiéndose en problemas. Finalmente, terminó en un internado, donde fue muy infeliz. Al crecer, era más difícil de controlar. Se metía en más líos y, a los 12 años, cometió su primer delito, aunque creyó que fue un accidente. Pero tuvo serias consecuencias. Soñando con una vida mejor, Stanley ahorró dinero y lo escondió bajo la casa de su padrastro. Al decidir irse, buscó el dinero, pero accidentalmente provocó un incendio. No supo lo que había hecho hasta después, cuando lo arrestaron. Acusaron a Stanley de incendio y fue al reformatorio unos años. A los 14, estuvo en prisión en Edporge, Benoisen. A los 17, salió para volver con su madre. Ella se había casado de nuevo, pero Stanley no se sentía parte de la familia. Además, seguía enfadado con Adriana por deshacerse de él mientras sus hermanastros se quedaban. Por eso buscó refugio en la navegación. A Stanley le encantaba navegar. Recorrió aguas internacionales buscando felicidad y seguridad, pero no la hallaba en el mar. Una noche, un compañero de camarote mencionó la Legión extranjera francesa. Este grupo de élite atraía a los jóvenes por la emoción, la aventura y la oportunidad de comenzar de nuevo. Stanley se sintió atraído por la idea y se alistó. El campo de entrenamiento en Aubagne, en el sur de Francia, era duro, con castigos corporales frecuentes.
junto a un grupo diverso de aventureros, superó el entrenamiento. Tras 3 semanas, se mudaron a Castelnaudary para 16 semanas más de intenso entrenamiento. Finalmente, Stanley y sus compañeros se convirtieron en legionarios, reconocibles por su uniforme con los colores de la bandera francesa. No está claro cuánto duró su carrera militar ni dónde luchó. A principios de los años 70, Stanley dejó la élite francesa y se refugió en Ámsterdam. Fue una época turbulenta, con el agravamiento de los problemas de drogas en los Países Bajos. En Ámsterdam, muchos inmigrantes chinos ilegales llegaban con heroína. Esto provocó un auge del tráfico de heroína, controlado por tríadas chinas como 14K, Wu Le Quan y Akon, que competían por el poder en violentas batallas. Conflictos. A medida que la lucha de poder entre las dos tríadas finales se intensificaba, la situación en Ámsterdam empeoraba. El ambiente antes agradable del Barrio Rojo cambió drásticamente. Además, muchos inmigrantes surinameses llegaron y fueron reclutados rápidamente como traficantes por los chinos, lo que aumentó el comercio de heroína y la adicción. El caos alcanzó su punto de ruptura cuando el líder de 14K y su sucesor fueron asesinados. La policía actuó con firmeza, expulsó a 1.500 chinos, cerró casas de juego orientales y cafés de trapicheo. Al bajar la influencia china, otros grupos, principalmente los turcos, ocuparon el vacío. Trajeron heroína de Afganistán vía Turquía, controlando el tráfico de heroína. En ese tiempo, los delincuentes holandeses preferían los atracos a bancos sobre el tráfico de drogas. En los años 60, la seguridad bancaria era laxa y a veces dejaban abiertas las cámaras acorazadas durante las pausas para comer. Casi cada semana había un atraco en algún banco de los Países Bajos, normalmente los viernes, cuando había mucho efectivo. En este entorno, Illich se adentró en la escena delictiva holandesa, conociendo a hábiles atracadores que lo introdujeron en su mundo. Illich resultó ser excepcionalmente bueno. Era inteligente y atento a los detalles, ganándose el apodo del viejo, porque siempre prefería consultar con la almohada antes de decidir, en lugar de precipitarse. Pronto fue el líder, organizando y dirigiendo robos. Stan robó bancos con varios socios, como Paul Mohawk de La Haya, y luego con otros como el yugoslavo Slobodan Kostovski, el serbio Željko Razmatović y el francés Christian Brami. Razmatović, que más tarde fue un líder famoso de milicias en la guerra de Bosnia, era muy violento. Christian Brami, inicialmente considerado menos importante, se volvió intrigante cuando, en 1974, estuvo implicado en el tiroteo mortal de un policía en Ámsterdam. Brami se había fugado de un centro de detención y, tras ser arrestado en el Prinsengracht, él y un compañero italiano dispararon a los agentes. Un policía murió y otro quedó gravemente herido. Junto a Kostovski y Razmatović, asaltan por toda Europa. Después de años de caos, la policía de Ámsterdam detuvo a la mayoría del grupo. El jefe informó que, tras esto, la delincuencia en Ámsterdam bajó un 60%. Esto muestra la importancia del grupo de ladrones. Sin embargo, Stanley no cumplía su condena tranquilamente, ya se había escapado 2 veces. En 1984, logró huir de West Van Bewering Schutterskei en Alkmaar sin herramientas ni ayuda. Los guardias y reclusos quedaron asombrados al ver a Stanley escalar un muro de 5 metros y caer rápidamente. Pero su fuga más impresionante fue el 23 de enero de 1985, cuando escapó de Bijlmerbages en Ámsterdam. Esta cárcel tenía una característica única, estaba parcialmente rodeada de agua. Semanas antes, Stanley comenzó a recoger objetos para su fuga. Escondía una cuerda y un gancho en su celda, esperando las condiciones meteorológicas adecuadas. Era un invierno frío en Holanda y Stanley pensaba que el agua alrededor de la prisión se congelaría a finales de enero. El 23 de enero, Stanley creyó que el hielo sería suficientemente grueso para sostenerlo. Aprovechó y lanzó su gancho con la cuerda por encima del muro. Tras aterrizar, se deslizó por el agua helada, corrió más allá de los raíles del metro y encontró un coche con el motor rugiendo, que le aguardaba. Era su cuarta fuga, volviendo a ser libre. Lo que ocurrió después fue inesperado y sin precedentes para un criminal. A un prófugo, en enero de 1985, Stanley Hilles decidió dar una entrevista en la televisión nacional holandesa. Muy bien disfrazado, con peluca, gran bigote y gafas de sol, habló con la presentadora Sonja Barend. La entrevista secreta ocurrió de noche en un lugar oculto. Stanley tenía una razón importante para esta medida poco convencional, temía a la policía, temiendo ser disparado al verlo.
Motivado por el retrato del periodista Jaap Jongbloed que lo describía como un delincuente armado, Stanley quiso desafiar esta narrativa y mostrarse de otra forma. Quería disipar la idea de ser un violento que resolvía conflictos con armas. Reflexionando sobre ello más tarde, Stanley admitió que esta entrevista fue el error más grave de su vida. Aunque era relativamente desconocido para el público, la entrevista le catapultó a una fama repentina en los Países Bajos. Poco después de la emisión, Stanley volvió a encontrarse atrapado en Ámsterdam. Esta vez, el Ministerio de Justicia tomó precauciones y lo encerró en el centro penitenciario de Scheveningen, concretamente en el Ala Bone, fuertemente vigilada, junto a los delincuentes más peligrosos. Aún así, logró escapar, aunque el director de la prisión lo mantuvo en secreto. Aquí la historia se vuelve más interesante. A finales de 1980, los bajos fondos de Ámsterdam estaban bajo el control de Klaas Bruinsma, el mayor criminal de los Países Bajos entonces. Stanley Gillies conoció a Bruinsma por amigos comunes y empezó a trabajar para él. Al principio, Stanley no se metió en el tráfico de drogas, pero tras la muerte de Bruinsma en 1991, fue inevitable. Con una vacante en el narcotráfico holandés, Stanley Hilles y sus amigos Jan Famo y Menk Kok intervinieron para llenar el hueco. Pronto se convirtieron en actores clave, especialmente en el mercado del XTC, con gran potencial, y también en otras drogas como el hachís y armas peligrosas. Aunque suene raro, durante este tiempo, el trío incluso recibió ayuda de la policía. En esa época, policía y justicia probaban el tránsito controlado para entender el tráfico de drogas de grandes organizaciones criminales. Facilitaban una ruta de la droga esperando alcanzar la cúpula de las organizaciones que tomaron el relevo tras la muerte de Klaas Bruinsma. La policía aún no sabía que Stanley, Han y Mink habían asumido el papel de Bruinsma y estaban en la cima del tráfico de drogas. Stanley y su grupo pudieron operar durante mucho tiempo mientras la policía se enredaba poco a poco en el llamado caso IRT. Varios departamentos de policía discutían entre sí sobre cómo combatir el crimen organizado en Ámsterdam. A partir de ese momento, Stanley Hilles se convirtió en una figura prominente de los bajos fondos. Alrededor del año 2000, según el Ministerio de Justicia neerlandés, Stanley Hilles, junto con Willem Holliday y Dino Soerel, formaba un peligroso trío responsable de orquestar múltiples atentados contra importantes figuras de los bajos fondos de Ámsterdam. Varios delincuentes famosos fueron asesinados entre 2000 y 2006, presuntamente orquestados por estos tres. Stanley Hilles era un hombre frío y severo al que no le gustaba que le tomaran por tonto. De lo contrario, perderías la cabeza. Cruzarte en su camino era mortal. En el submundo criminal, se decía que Stanley tomaba decisiones osadas, un verdadero tomador de riesgos. Sin embargo, nunca se confirmó si él era el cerebro de esos asesinatos. Además, extorsionaban a empresarios, una actividad muy rentable donde Holleder era muy activo. En 2011, Stanley tenía 64 años y había acumulado fortuna con drogas y armas, pero siempre buscaba aventuras. El 21 de febrero de 2011, Stanley Hilles conducía su Mitsubishi Pajero por Visestraat en Ámsterdam. 2 años antes, en 2009, la policía confiscó su furgón blindado tras investigar sus ganancias ilícitas. Desde entonces, su coche habitual era un Mitsubishi Pajero rojo sin blindaje. Stanley tenía una cita a mediodía con su amigo Donald Gron. A pesar del bullicio en Visestraat, Stanley encontró aparcamiento cuando un coche se fue. El lugar estaba junto a un remolque de Willemse Betonboringen Zaandam. Sentado a la derecha de su coche británico, Stanley aparcó. Poco después, un Volkswagen Transporte gris se estacionó detrás. Un hombre salió, se acercó al lado derecho del coche de Stanley y disparó sin dudar. La investigación reveló que se dispararon al menos 37 balas. En su coche sin blindaje, Stanley no tenía ninguna posibilidad ante tal potencia de fuego. A pesar de la luz del día y el tráfico, el agresor se tomó su tiempo, recargó y disparó de nuevo. Luego, condujo hasta un callejón sin salida, dio la vuelta y disparó otra vez a Stanley antes de huir. Curiosamente, en el remolque junto al coche de Stanley, había detectives espiando su charla con Donald Gron. Un helicóptero vigilaba, y agentes de paisano llenaban Visestraat y calles cercanas. A pesar de tanta policía, el tirador escapó. La policía dijo que un coche patrulla persiguió al transporte, pero lo perdió. Parece que el agente no solicitó refuerzos, aunque había muchos policías cerca. El helicóptero también perdió al transporte de vista.
Las circunstancias generaron sospechas de que la policía permitió el asesinato, quizá por la condición de delincuente de Stanley. Se cuestionó cómo el tirador supo de la reunión. El abogado de Stanley negó cualquier filtración y Donald Groen, arrestado en el lugar, no era informante. Aunque Stanley estaba muy vigilado, es posible que la policía escuchara la reunión y avisara inadvertidamente al agresor. Sin embargo, el jefe de la Oficina Nacional de Investigación neerlandesa negó la implicación de la policía, afirmando que la operación no merecía elogios, pero negando cualquier conexión con el asesinato. Compártala en los comentarios y no olvide darle a me gusta, suscribirse y pulsar la campana de notificación. Gracias, señor.